Los fabricantes aseguran que puede alcanzar los 350 km por hora, algunos incluso más. En teoría, cada pieza de este vehículo fue creada para desafiar los límites de la física. Pero en la práctica, la historia es muy diferente. A pesar de toda esa potencia, de los caballos de fuerza, del diseño aerodinámico, del peso milimétricamente distribuido, la mayoría de estos autos jamás alcanza su velocidad máxima real, ni siquiera en pista. Y aunque parezca un desperdicio, es una de las decisiones más inteligentes de la ingeniería moderna. Para entenderlo, hay que empezar por el enemigo invisible de todo auto rápido: el aire. A simple vista, el aire parece vacío, pero está compuesto por miles de millares de partículas que chocan constantemente contra la carrocería del vehículo. Cuando un auto se mueve a 100 km por hora, el aire se aparta con facilidad, pero a 200, ese mismo aire se convierte en un muro invisible, y a 300, en un muro casi infranqueable. Esto se debe a la llamada ecuación de arrastre o drag, que dice que la resistencia del aire aumenta con el cuadrado de la velocidad. En palabras simples, si duplicas la velocidad, la resistencia se multiplica por 4. Si la triplicas, se multiplica por 9. Así que cada kilómetro extra que ganas cuesta muchísimo más esfuerzo que el anterior. Para pasar de 100 a 200 km por hora, puedes necesitar unos 150 caballos de fuerza. Pero para subir de 300 a 400, podrías necesitar más de 1000 caballos adicionales. Y esto solo para vencer al aire. Por eso muchos superdeportivos no alcanzan nunca los números que muestran en sus fichas técnicas. Los 350 o 400 km por hora no son velocidades constantes, sino picos logrados en condiciones perfectas: pistas cerradas, viento controlado, neumáticos nuevos, temperatura ideal y un piloto con precisión quirúrgica. Fuera de ese entorno, incluso un Bugatti o un Koenigsegg se enfrenta a la misma barrera que cualquier otro vehículo: el aire y la fricción. Pero hay otro factor igual de importante: la seguridad y la estabilidad. A esas velocidades, el error más mínimo puede ser fatal. La energía cinética de un auto a 300 km por hora es más de 40 veces mayor que a 50 km por hora. Eso significa que cualquier obstáculo, cualquier piedra, incluso un pequeño desnivel en el asfalto, puede convertirse en una catástrofe. Por eso los fabricantes limitan electrónicamente la velocidad de la mayoría de sus modelos, no porque no puedan ir más rápido, sino porque no tiene sentido hacerlo fuera de un circuito cerrado. La estabilidad aerodinámica también es crucial. Cuando un vehículo viaja a gran velocidad, el aire no solo ofrece resistencia frontal, también puede levantar el auto del suelo. Para evitarlo, los ingenieros añaden alerones, difusores y canales que generan fuerza aerodinámica, una fuerza que empuje el coche hacia abajo. El problema es que esa misma fuerza genera aún más resistencia, reduciendo la velocidad final. Es un equilibrio delicado: demasiada carga aerodinámica y el auto desestable pero lento. Muy poco y el auto se vuelve rápido pero incontrolable. Y luego están los neumáticos, una de las piezas más olvidadas del rompecabezas. A 300 km por hora, la goma se deforma y se calienta a temperaturas cercanas a los 120 grados Celsius. Si la presión del aire varía apenas unos puntos, el neumático puede estallar en segundos. Por eso cada intento de récord de velocidad implica cambiar neumáticos, revisar presiones e incluso ajustar el tipo de asfalto. Nada puede quedar al azar. En el fondo, los límites de la velocidad no los pone la potencia, sino la misma física. Puedes tener 1500 caballos, pero si el aire se comporta como un muro y la temperatura interna del motor se dispara, el vehículo simplemente no podrá mantener esa velocidad sin destruirse a sí mismo. Aún así, la obsesión por alcanzar lo imposible sigue viva. Desde los primeros Ferrari de los años 60 hasta los actuales hiperdeportivos eléctricos, el ser humano ha buscado superar esa barrera invisible. Pero la velocidad máxima nunca ha sido el objetivo real. La verdadera meta de la ingeniería automotriz es lograr que el auto acelere con control, mantenga estabilidad y sobreviva a las fuerzas que intentan destruirlo. En otras palabras, no se trata de cuánto puede correr un auto, sino de cuánto puede resistir mientras lo hace. Y para entender esa batalla invisible entre potencia, resistencia y energía, hay que mirar en el corazón de la máquina: el motor, el calor que genera y la forma en que la física convierte cada explosión en movimiento. Cada vez que se enciende un motor, ocurre una pequeña explosión dentro de sus cilindros.
Miles de veces por minuto, diminutas dosis de combustible se mezclan con aire y se prenden fuego, generando una expansión violenta que empuja los pistones y hace girar el cigüeñal. Ese movimiento se traduce en potencia, y esa potencia se convierte en velocidad. Pero esa misma energía también produce algo que casi ningún conductor ve: calor. A altas revoluciones, un motor de combustión interna puede generar temperaturas superiores a los 900 grados Celsius dentro de las cámaras. Si ese calor no se controla, literalmente derrite el metal desde adentro. Por eso, cada superdeportivo está diseñado como un sistema de refrigeración en movimiento. Radiadores, válvulas, líquidos y ventiladores que trabajan juntos para mantener la temperatura exacta donde el motor puede sobrevivir. A medida que el vehículo aumenta su velocidad, el calor se multiplica, no solo por la fricción del motor, sino también por la resistencia del aire y los neumáticos. A más velocidad, más calor. A más calor, más desgaste. Y ese es uno de los grandes enemigos de la velocidad máxima: la energía térmica que no puede escapar lo suficientemente rápido. Cuando el motor alcanza temperaturas críticas, los sistemas electrónicos empiezan a intervenir. Algunos reducen la entrega de potencia para proteger los componentes. Otros, como los sensores de temperatura o presión, ajustan la mezcla de aire y combustible para evitar detonaciones. En términos simples, el propio auto se protege de sí mismo. Y no solo el motor sufre. La transmisión, los frenos y hasta los neumáticos también enfrentan una batalla constante contra la fricción. Cada pieza que se mueve genera calor. Cada engranaje, cada eje, cada rodamiento transforma parte de la potencia del motor en calor perdido. Por eso, aunque un auto tenga 1500 caballos de fuerza, una gran parte de esa energía jamás llega a las ruedas. Se disipa en forma de calor y ruido. La eficiencia mecánica de un motor de combustión rara vez supera el 35%. Eso significa que de cada 100 unidades de energía en el combustible, solo unas 35 se convierten realmente en movimiento. El resto se pierde en fricción, vibración y calor. Por eso, superar los 300 o 350 km por hora no solo depende de tener potencia, sino de cómo se maneja el calor y la energía que se desperdicia. En los motores eléctricos, este desafío cambia, pero no desaparece. Los vehículos eléctricos de alto rendimiento, como el Rimac Nevera o el Tesla Model S Plaid, pueden acelerar más rápido que cualquier superdeportivo a gasolina. Pero aún ellos enfrentan limitaciones térmicas. Las baterías se calientan, los cables se recalientan y los inversores que convierten la corriente eléctrica deben mantener temperaturas estables, para no dañar el sistema. Cuando el calor sube demasiado, el software reduce la potencia de forma automática y el auto deja de acelerar tan rápido. No porque no pueda, sino porque no debe. El calor es el gran igualizador de la velocidad. Sin importar si el vehículo usa gasolina, electricidad o ambos, todos enfrentan el mismo límite físico: la temperatura máxima que los materiales pueden resistir sin colapsar. En una pista, un piloto puede sentir cuando el auto llega a su límite térmico. El pedal se vuelve más pesado, el motor suena diferente, los frenos comienzan a perder respuesta. No es falta de potencia, es exceso de energía. El aire que entra por las tomas frontales ya no basta para enfriar todo el sistema. Y si el piloto insiste, el motor puede perder compresión o incluso fundirse por completo. Por eso, cada récord de velocidad requiere una estrategia de enfriamiento precisa. No se trata solo de potencia, sino de control térmico y eficiencia. El diseño de las entradas de aire, los radiadores, la ubicación del motor y la gestión electrónica forman un equilibrio casi perfecto entre potencia y resistencia. En el límite, la velocidad no es cuestión de ir más rápida, es cuestión de cuánto calor puedes controlar sin destruirte. Y esa es la diferencia entre un auto rápido y uno verdaderamente avanzado. El primero busca potencia bruta, el segundo busca equilibrio. Hay un punto en el que el motor deja de ser el protagonista, donde los números, la aerodinámica y la ingeniería se graduaron y entra en juego el factor más impredecible de todos, el ser humano. A 300 km por hora, un segundo de distracción es la diferencia entre la vida y la muerte. Los reflejos ya no bastan, el cuerpo reacciona más lento que la máquina. Cada vibración del volante,
Cada sonido del motor se convierte en una advertencia silenciosa. El piloto no lucha contra otro corredor, sino contra las leyes de la física y contra sus propios límites. En ese punto, incluso el error más pequeño se amplifica. Una curva mal calculada, una ráfaga de viento o una mínima pérdida de tracción pueden desatar el caos. El aire, que antes parecía un obstáculo invisible, ahora se siente como una pared que empuja con brutalidad. Y el cuerpo lo siente todo: la presión, el vértigo, el miedo. Por eso, la mayoría de los superdeportivos modernos tienen algo que los autos del pasado no conocían: asistencias electrónicas inteligentes. Sistemas como el control de tracción, la vectorización del par, el ABS avanzado y los estabilizadores activos trabajan en tiempo real, corrigiendo cada movimiento antes de que el conductor ni siquiera lo note. No son simples ayudas, son guardianes invisibles que mantienen la línea entre el control y el desastre. La tecnología ha convertido la velocidad en algo predecible, pero también ha cambiado su significado. Hoy, un coche puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, pero el desafío ya no es hacerlo más rápido, sino hacerlo mejor, más eficiente, más seguro, más consciente del entorno. Y aún así los ingenieros siguen empujando los límites. Proyectos como el Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus, el Koenigsegg Jesko Absolute y el SC Tuatara buscan romper los 500 km/h, una frontera que hace una década parecía imposible. Cada uno de ellos es una obra de arte de precisión, donde cada milímetro cuenta, cada tornillo tiene un propósito, y cada curva del chasis fue esculpido para cortar el aire como un bisturí. Pero detrás de esos récords hay algo más profundo: una obsesión humana por desafiar los límites, por mirar una línea imposible y decir, podemos ir más allá. Esa mentalidad, la misma que llevó a construir los primeros aviones, los cohetes y los autos de carreras, es lo que mantiene viva la evolución automotriz, porque la velocidad máxima no es solo una cifra, es un símbolo, un recordatorio de que, aun cuando la física nos dice hasta aquí, el ingenio humano responde aún no. Así que la próxima vez que veas un superdeportivo y te preguntes por qué no alcanza los 400 km/h, recuerda esto: no es porque no puedo, es porque ya no necesitas hacerlo. El verdadero reto no está en romper el aire, sino en dominarlo. Y eso, controlar la potencia, el calor y la precisión, es lo que convierte a una máquina en una leyenda. Y así termina esta historia, una donde la velocidad no se mide en números, sino en equilibrio. Porque al final, el límite no está en el motor, está en nosotros.